Música, Teatro, agenda, espectáculo, entrevistas, Anécdotas. personas. personajes. Bienvenidos a Rompecabezas, un programa para armar. En el programa de hoy les vamos a mostrar la segunda parte de la charla que tuvimos con Marcel Suárez y su investigación Quinteros Actores. También estuvimos hablando con Álvaro Payas, que es el organizador del núcleo Las Piedras. Ya compartido nuestra programación, empecemos con Marcel Suárez y su investigación Quinteros Actores. Yo marcaría dos hitos. Uno fue Barrio Luna y Tamboril, era una obra de Discépolo, que había sido uno de los autores. En Montevideo había sido un gran éxito teatral, un espectáculo que causó mucho impacto en su momento. Y bueno, y a esta gente se le ocurrió con Turnes hacerlo. O por ejemplo, Amor y Patria, que esa fue una obra escrita para ellos. Era una improvisación, una obra que se ambientaba en las guerras de independencia, con el desembarco de los 33 orientales y que pasaban las tropas por el Colorado y bueno, y estaba el muchacho, el gauchito enamorado de una china y la china que la perseguía un brasilero que era del ejército invasor. Entonces, bueno, todo lo que generaba, eso se hizo en la cancha de la actual sede del club con el edificio todavía por terminar en construcción. Entonces desde allá arriba toda la vuelta ponían los focos y movían los focos como si fuera un gran espectáculo, con 3 escenarios donde estaba un patio para el Pericón, porque terminaba en Pericón, claro, por supuesto, un ambiente rústico con árboles y habían traído ramas de no sé qué arroyo. Y entonces, por ejemplo, entraban a caballo, porque era al aire libre ese espectáculo. Lo del perro también. Y había un perro, por ejemplo, que era de un vecino, que el perro, claro, siempre estaba participando en los ensayos y el perro se metió y formó parte del espectáculo. Y bueno, causó un impacto que ahí sí, desde Las Piedras ya empezaban a tener cierta referencia. Ahí los ayudó ya gente del recientemente formado elenco de Los Comediantes. Ahí ya tuvieron una ayuda más con un criterio de asesoramiento profesional. Claro. Y finalmente, pero hicieron muchas obras. Yo te estoy nombrando 2 o 3 ejemplos. El otro ejemplo importante fue el gran espectáculo que hicieron en el año 63, que fue La Pobre Gente de Florencio Sánchez. O sea, ahí ya se veía que ese grupo tuvo un crecimiento que arrancó de un hobby, una diversión, una actividad hecha para el entretenimiento, que lo que más les dejaba a ellos era la experiencia de la preparación, porque las funciones eran 2 o 3 funciones nada más. Pero ya como que se generó una confianza y una experiencia. Aparte también al recibir que el público le guste y eso como claro, que te motiva a decir para seguir claro, y eso y seguir claro, avanzando y ponerte claro, lo más difícil cada vez. Claro, y en esa etapa final del 60 al 63, ahí fue Alfredo Fernández, que era un adolescente, muy jovencito en aquel momento, estudiante de abogacía, hijo de un vecino también, de don Bernabé Fernández, que era el dueño era el que tenía el almacén frente a la Escuela de Vitivinicultura. Ahí más o menos me perdí, pero creo que ubico. Bueno, y Alfredo fue un abogado, después estudió abogacía, ya es un abogado, no sé si está activo todavía, pero era de los más jóvenes, ahora es un señor ya grande, pero era un chiquilín, y él iba mucho al teatro y ya tenía, digamos, otro perfil de formación cultural, entrando en la universidad, y entonces eso le permitió nutrirse de otras fuentes, claro, y entonces ser el nuevo director del elenco que terminó haciendo la obra de Florencio Sánchez. Al mismo tiempo que yo iba haciendo esa exploración, entrevisté como te decía, bueno, Alfredo, y a gente que estuvo desde el principio en distintas funciones, Teresita Galerato, incluso por entrevistas a través de internet con Iris Reyes. Yo te decía que fue una de las actrices que tuvo, que después terminó en Buenos Aires haciendo, digamos, otra actividad, fue migrante económica, no política, pero terminó trabajando en un teatro como vestidora, y ya muy veterana, jubilada,
terminó actuando en una obra de teatro en el Complejo Cultural San Martín con Está sus muy compañeros bueno. del teatro. Está muy bueno. Y su hija, que es actriz, Que había ido, Silvia. si no me equivoco, al lanzamiento de tu investigación. Claro, Había porque, ido a las claro, dos. ¿qué pasó? Esto fue creciendo, ¿no? Esta investigación. Entonces, al irme contactando con algunos de estos veteranos y veteranas, primero fui enterándome, bueno, entre ellos como que se generó también una gran expectativa. Entonces había que hacerle la devolución. Cuando el trabajo estuvo pronto, entregado, corregido, en el 2018, en mayo, nos reunimos en el Club del Colorado con varios de estos veteranos para mostrarles Claro. el producto. Eran las fotografías que, si no me equivoco, estaban. Claro, que se juntaron porque incluso después del 63 hubo otra experiencia que yo quiero también destacarla y que Alfredo Fernández, con el apoyo de Rosa Espina, organizaron un elenco infantil porque querían darle continuidad, pero después no se dieron condiciones. Pero en los años 64 y 65 se hizo teatro para niños con niños, con ayuda o sea, la parte técnica sí actuaban, intervenían adultos, pero la actividad sobre el escenario la hacían niños. Y ahí también se ve el trabajo enorme en escenografía, en vestuario, las madres lo que trabajaban para hacer los trajes de los niños. Impresionante, una movida, pero realmente muy Pero aparte muy está bueno importante. eso, desde chicos que les pongan en su mundo lo que es un poco el arte, tipo la actuación, Es la que música. esa era la intención, que además de la actividad Porque aparte deportiva, después de grande, ya como algunos que les pasaba, después ya de veteranos Claro. y eso, lo aplicaban. Claro, entonces tuvo varias ramificaciones. Primero, generó expectativa en las personas que entrevisté. Ya te digo que logré conectarme con gente que está en Buenos Aires, Calita. Hubo dos figuras, puede sonar poco modesto, dos figuras que quizás se destacaron porque estuvieron en la mayoría de las obras en todos estos años, que fueron Calita. Calita era el sobrenombre, pero es el sobrenombre, Calita Rojas. Parece que dice que cantaba y que actuaba con una espontaneidad muy llamativa, y que bueno, también se casó, tuvo sus hijos, vivió en distintos lugares y terminó yéndose a Buenos Aires, además, igual que Iris. Y bueno, con ella pude comunicarme por medio de internet. No me acuerdo si fue una videollamada Por Zoom. Messenger. Ah. Zoom todavía no conocía Zoom. Pero, y bueno, y con Iris fue interesante porque al principio no tenía ganas, ella como que le daba como nostalgia y a través de la hija, hasta que finalmente yo le mandaba las preguntas a Silvia y la hija me contestaba, mamá me está contando tal cosa. Y yo iba transcribiendo todo eso, ¿no? Que corroboraba algunas anécdotas que eran transmitidas, era testimonio oral, básicamente. Y además porque en lo personal a mí me permitió reconciliarme mucho con la generación de mis padres, porque mi padre sobre todo murió muy joven, mamá más tarde, pero también ya hace muchos años que falleció, y estuvo bueno porque era una faceta de la cual que con ellos no habíamos tenido oportunidad de conversar. Y además porque tanto mi hermano Darío como yo, en nuestras respectivas adolescencias y juventudes, porque tenemos 7 años de diferencia, también incursionamos en el teatro de aficionados, porque nos quedaba un poco la anécdota, porque no la habíamos visto nosotros. Nosotros no llegamos a verlos actuar. Entonces, por ejemplo, en los años 70 y 80, acá hubo en el Colorado, en Canelón Chico, en Las Piedras y en La Paz, entre otros lugares, unas actividades que se denominaban las multicompetencias o las solicíadas, las ferrocarrileadas, tenían distintos nombres según. Los juegos esos Eran grandes competencias donde se formaban equipos que incluían una cantidad enorme de juegos. muy buenos. Juegos que eran todos mezcla de deportes y tenían una parte artística. Entonces, como había un sketch, cada equipo tenía parte del puntaje que sumaba era un sketch. Ahí me tocó intervenir a mi hermano y a mí, ¿no? Y después, por ejemplo, entre el año 86, esto te estoy diciendo de las multi, eran en los años 70-80. Entre el 86 y el 89, acá existía en Las Piedras un elenco
que se llamaba Teatro Móvil Independiente, que en ese caso pude integrarlo, y esa fue mi experiencia de teatro de aficionados. Entonces más de un pariente decía, o de algún vecino o conocido, estás haciendo igual que tu padre, Claro. aunque yo a mi padre nunca lo vi actuar. O sea, eso también como que pudo ser un motivo por el cual quisiste investigarlo. Sin también. duda, para mí tuvo un efecto muy gran interesante impacto. de reconexión con mis raíces, ¿no? Pero a su vez estuvo bueno porque movilizó mucha gente en torno a ese tema, porque contaron cosas que de repente se iban a morir con ellos. Claro. Y además me enteré de otros datos, que hay que ponerse a trabajar. Era lo que me decían mis profesores, tanto Fernando como Daniela Tomeo. Dice, mira, esa es una beta que hay que investigar, que es la historia cultural local. La historia de la cultura uruguaya se cuenta desde Montevideo. La historia del teatro se cuenta desde Montevideo, porque es de donde hay más información. Y en el interior hay muchísimas experiencias, que si no se hace la tarea de investigación, se muere con nosotros. Claro. Entonces, por ejemplo, algunos de los sainetes, me encontré que se acabó la dictadura, y el otro que Luna de Mil Mamita, que son sainetes argentinos, y lo de dictadura no tiene una connotación política, es la dictadura de las mujeres. Lo hizo un elenco en Pando en los años 60, por ejemplo, y entre ellos, que yo sepa, no había conexión. Hablando de esto, un señor de Cañón Chico que se llama Álvaro Furmen me dice, y sí, en Cañón Chico también hacíamos teatro, me dice. Hicimos Casa de Muñecas de Strindberg. Yo quedé en una pieza, a ver, hacer una obra de Strindberg, que es como hacer Shakespeare, una obra de teatro muy importante, que lo hago en elenco de jóvenes, en un club social de un medio rural como el de Cañón Chico, es una experiencia formidable. Por eso, en realidad no, claro, no tenemos conocimiento de claro. si ha ocurrido ese tipo de cosas en lo que es todo el país o todo el mundo Yo te también. puedo asegurar que sí, pero es que hay que rastrearlo. Yo estoy seguro que en departamentos como Colonia, por ejemplo, donde hay mucha actividad cultural, que son comunidades descendientes de inmigrantes, y aparte que ya vienen, yo que sé, en la actividad musical, por ejemplo, la actividad coral en Colonia tiene una tradición de las iglesias, porque muchos de ellos son, por ejemplo, valdenses, personas que vienen ya con una tradición cultural diferente al resto del Uruguay. Claro. Pero te comentaba que buscando información me encuentro que en Melo, desde los años 40 en adelante, está en internet disponible la información, se hicieron comedias musicales, pero una enorme cantidad de espectáculos, siempre hechos por aficionados en su mayoría, o alguna persona que de repente tenía formación en Montevideo, y que casi siempre en el entorno de las instituciones educativas. Los liceos en general siempre fueron como grandes focos de desarrollo cultural. Por ejemplo, los departamentales, como es el caso de Melo, o en el caso de Tacuarembó, todo ese fenómeno maravilloso de la poesía en torno a Benavides y a Darnoyans, Circe Maya, que fue en los años 60, previo a la dictadura, tiene que ver con la actividad que se hacía en el liceo. Claro. O acá mismo Las Piedras del punto de vista plástico con Dumas Oroño, que antes lo había hecho en San José. Entonces hay que explorar esa historia local de la actividad cultural. En este caso yo me dediqué a un capitulito de la historia vinculada al teatro. Claro. Y después fui enterándome de que se hacía en otros lugares, más o menos en la misma época, segunda mitad del siglo XX. ¿Y quién te dice de la primera? No sabemos. No sabemos. Estaría bueno, tipo, si alguien tiene alguna anécdota o algo que quiera contar, estaría bueno si querés que te lo cuente. Y sí, por supuesto. Estaría bueno y hacer otra investigación un poco del va a respecto. haber que seguir. Por ejemplo, lo que me contaba Álvaro Furmen de Cañón Chico, yo quedé fascinado, pero no me dio el tiempo porque, bueno, Claro. por trabajo, por estudio, pero hay que ponerse a explorar, hay que promover. La Paz, por ejemplo, tiene una historia cultural riquísima, de los festivales de canto popular, por darte un caso, y elencos. Por ejemplo, en Las Piedras, a ver, yo te dije que yo integré un grupo en los años 80. Ahora, bueno, por suerte, hace ya más de 20 años que Las Piedras tiene una actividad prácticamente ininterrumpida teatral. Y antes estuvieron los comediantes en los años 60. Pero hubo siempre emprendimientos, Claro. y que si uno no los registra y no los ordena, las nuevas generaciones piensan que de repente están fundando algo, o que nunca se hizo nada, o que nunca pasaba nada. No, es que en realidad ahora es muy difícil llegar a fundar algo porque es como que está Claro, todo pero- ya creado. Bueno, pero Pero está bueno también hacer esa investigación como para agarrar y tener conocimiento vos y aplicarlo en el futuro, ¿no? Porque yo creo que todo lo que vino antes de nosotros son enseñanzas que nosotros después nos van a ayudar en la vida. Nos
encontramos en Teatro La Sala, estamos con Álvaro Payas. Bueno, ¿cómo se encuentra? Bien, bien. ¿Tranquilito? ¿Cómo Sí. se pasa la cuarentena? Bien, sí, a ver, un fenómeno nuevo creo, ¿no? Mm. Para todos. Entonces se está trabajando con mucha cautela. Lo que refiere a nuestra actividad propiamente dicha, nos estamos de alguna forma enmarcando en un protocolo que se está manejando para las escuelas de formación artística, que lo propuso el SODRE. Nuestro proyecto está enmarcado en un programa que se llama Un Niño, un Instrumento, que está en la órbita del SODRE. Eso un poco para darte un panorama, y bueno, en base a eso se toman todas las medidas sanitarias correspondientes, distanciamiento, gradual reincorporación de los alumnos, porque aparte es un núcleo, es un grupo bastante numeroso, estamos hablando de 150 estudiantes entre niños y jóvenes. Un montón. Entonces, sin duda que viene lleno de desafíos, pero sumamente contentos, como te decía hoy, de poder volver a la presencialidad, ese vínculo indispensable que es el mano a mano, más allá de que ha sido muy productiva la actividad virtual que se ha hecho durante estos meses. Así que felices por eso. Felices por empezar y eso. Bueno, contamos, ¿afectó mucho el tema de la pandemia en el tema de las clases y eso? A pesar de que estuvieron por Zoom y todo eso, y me contabas por WhatsApp también. Sí. ¿Afectó mucho? Porque en realidad no todos los estudiantes están en contacto al internet y eso. Depende, sí, es cierto. Igual se buscaron todas las alternativas, así como te contaba, los medios utilizados, Zoom, WhatsApp, etcétera, correos electrónicos con chicos que no tenían buena conexión, pero que sí tenían su computadora Ceibal, por ejemplo. Comparativamente, creo que a lo que fueron nuestras expectativas iniciales, donde en un primer momento no sabíamos cómo iba a resultar, fue exitoso, se mantuvo el núcleo cohesionado, se mantuvieron los estudiantes atentos, incluso en esta etapa que estamos en evaluaciones semestrales, se ha podido ver un desarrollo sostenido de la práctica por parte de la mayoría de los estudiantes. Así que creo que bueno, hemos descubierto de alguna forma una batería nueva de herramientas que sin duda la idea es no dejar de aplicarlas tampoco y sumarlas a la acción presencial. O sea que por suerte lo que es el entusiasmo de los estudiantes se mantuvo y todo. O sea, la pandemia no nos desmotivó ni nada, seguimos con el tema de la música, por suerte. No, para nada, los estudiantes y la familia. Es más, aparte de la familia también que me contabas de que lo bueno de que fuera en contacto por web y eso, que los padres podían ver cómo están los hijos y eso. Aparte a un padre le gusta ver qué está haciendo su hijo y esa emoción que tiene hacia la música y poder apoyarlo a eso, ¿no? Sí, sin duda, el trabajo que hacen en casa los estudiantes, la práctica cotidiana con sus instrumentos es la base para el desarrollo de esto. Y el hecho de que las familias nos abrieran las puertas de su casa, nos facilitaran las conexiones, bueno, hay 10.000 anécdotas al respecto de cómo se las ingeniaron para resolver que los niños pudieran tener su clase, nos permitió sostener lo más importante que nos planteamos en un primer momento, que era el vínculo, ¿no? Cuando se declara la emergencia sanitaria, lo primero que nos preocupa es el vínculo, porque también de alguna forma el niño dentro del núcleo familiar quedó aislado, quedó sin asistir a la escuela, quedó sin poder salir a jugar. Fue muy difícil para todos ellos. Exactamente, hay muchos aspectos ahí del orden psicológico, incluso relacionados al aprendizaje. Entonces nuestra principal premisa, digamos, fue en principio mantener el vínculo y desde ahí construir un proceso de aprendizaje durante estos meses. Los profesores han sido realmente muy creativos también a la hora de buscar fórmulas, como te digo, que nos permitieron hasta tener instancias un poco impensadas, como te contaba hoy, las reuniones grupal por Zoom, donde los niños se conectaban y tenían charlas muy interesantes, conversatorios le llamamos, sí. o ciclos de café con la directora, era el café con Dubrasca sin café. Sí, estuvimos hablando con ella, muy bueno. Muy buena propuesta, poder ver músicos de otros lugares y aparte lo bueno que tiene eso de que, como te decía, de que te motiva.
al joven le motiva el hecho de saber, puedo llegar, no es tanto como se dice que el músico, el artista no va a tener mucho futuro, que digamos, no, está bueno, si te esforzás vas a lograr llegar a donde quieras. Y está bueno verlo tipo de persona, vivirlo y llegar a ver una persona que realmente lo haya logrado. Sí, sin duda, son modelos en los cuales los niños y los jóvenes se proyectan, qué quiero ser, cómo quiero ser, qué tipo de músico, por qué me vinculo con la música, por qué me vinculo con el arte, qué espacio tiene en la sociedad desde todo punto de vista. Así que en ese sentido se lograron cosas que realmente fue un proceso de construcción, porque bueno, esto es algo que nos agarró de imprevisto a todos, no lo teníamos planificado, pero creo que fue sumamente efectivo a nivel de la cantidad de material que se pudo ir de alguna forma elaborando en este proceso. Está bien, me alegro mucho. Te pregunto, el tema de los alumnos y eso, ¿hubieron bajas o más o menos se mantuvo eso? El núcleo se mantuvo, ahora estamos con una reincorporación gradual, como te contaba es muy numeroso, entonces en este momento... Sí, ¿cuánto era? 150 150 niños y es un jóvenes, montón. a partir de 6 años y hay hasta gente de 18, 19 años. Una gran variedad de temas de edades. Una gran variedad, entonces... Por ejemplo, una de las cosas más complejas que tenemos son los ensayos generales de orquesta. Claro. Son 3 agrupaciones, un promedio de 50 chicos cada uno, entonces lo que estamos haciendo allí son parciales y se alternan. Entonces una semana ensaya la cuerda, otra semana ensaya los vientos, con la percusión. Las clases de solfeo, lo mismo, se han mantenido virtuales y la reincorporación de los grupos es simultánea. Entonces tú tienes una asistencia quincenal, pero la semana que no asistes ves la clase en vivo, te conectas y la ves en vivo. Pero el grupo se ha mantenido muy conectado, muy ansioso de poder retornar. En las individualidades también hay gente que todavía tiene más reparos de poder salir, por eso es que se pautó, como toda la educación, una asistencia voluntaria y el poder mantener las actividades virtuales. Y bueno, es un proceso que tenemos que ir construyendo como de a poco y dando las mayores garantías, digamos. O sea que por suerte, a pesar de que hubo la pandemia, fue algo muy inesperado, se logró mantener bien lo que vendría a ser todo el núcleo, se logró mantener unido y todo, y se lograron adaptar a las necesidades de ellos, ¿no? A su situación y todo, sí. Lo que tienen, lo que no tienen. Igual va a ser muy difícil eso de 50 y 50, ¿no? Sí, es complejo, pero bueno, el trabajo la verdad fue muy intenso. Pero esa complejidad que digamos no nos es ajena, o sea, trabajar con orquestas de niños y jóvenes, con grupos numerosos, es un desafío logístico constante, y simplemente creo que teniendo los cuidados vamos a ir logrando un paulatino retorno a la normalidad o al estándar de trabajo en la medida que las condiciones sanitarias del país lo vayan permitiendo. Pero creo que lo medular del tema es esto, que el trabajo fue muy intenso realmente, y muy productivo, y ya al reincorporarse, los chicos venían con nuevas partes estudiadas, con nuevos aprendizajes en materia de técnica, lo cual también garantiza eso, la evolución constante. Nosotros trabajamos una metodología secuencial donde el niño a través del repertorio va aprendiendo a resolver las distintas dificultades que le va presentando el instrumento y el lenguaje musical. Pero por suerte eso tiene un buen seguimiento, lo que es tanto presencial como por web. O sea, si no lo tiene presencial, igual por web lo tiene. Y también tiene un poco el apoyo de los padres. El apoyo de los padres es fundamental. El apoyo de la familia es fundamental, como te contaba hoy. En el programa cada niño recibe un instrumento que se le extiende a través de un préstamo, que se lleva a su casa para practicar en lo posible todos los días, es lo que inculcamos, generar un espacio de estudio en su casa y practicar lo que se lleva en las clases de esa semana. Así se va dando a través de la práctica constante de la evolución, digamos. Si no me equivoco, pasaron de la experimental hacia el parque, para la escuela de Encina. Exacto. ¿Eso fue muy difícil o también el motivo por el cual se trasladó, cuál fue? Bueno, igualmente, hace poco estuve semana pasada por la escuela experimental, que está con unas obras tremendas, está quedando un complejo educativo hermoso, y en realidad el motivo fue ese, o sea, en julio del año pasado comenzaron las obras allí, por lo cual decidimos hacer
un cambio de domicilio simplemente del proyecto hacia la escuela Ancina del Parque. Escuela que nos recibió de forma estupenda, trabajamos muy coordinados con la directora, con Marta Rodríguez, realmente no afectó, no hubo nadie que dijera, bueno, yo no voy porque me queda lejos, porque me queda atrás mano. El núcleo tiene una característica que viene gente de lugares muy distantes, o sea, no es solo Centro de las Piedras, hay alumnos del Dorado, Progreso, Juanico, El Sauce, Canelón Chico, los distintos municipios que rodean las Piedras. Y es de todos lados. Claro, o sea que seguimos estando en un lugar central, aparte es un lugar muy accesible, tiene buena locomoción, eso no afectó para nada. O sea que se pudieron adaptar bastante Sí. bien y no afectó para nada lo que es el cambio de lugar. No, incluso fue muy positivo, se siguieron acercando chicos, que la orquesta tiene también una rutina en general de hacer conciertos didácticos en las escuelas y esa es una de las herramientas para captar más interesados en integrarse a esto. Así que habíamos estado anteriormente por Barrio Obelisco y ya de ahí se integraron muchos más chicos nuevos. Es una catarata constante de expectativa, de ingresos, las familias les gusta el proyecto, los niños se entusiasman. Algunos también después de un proceso de desarrollo eligen alguna vertiente musical, hay chicos que están hoy en día en la Orquesta Juvenil del Sodre, algunos otros que han pasado por el sistema que se están desarrollando en forma profesional, tarea docente, por ejemplo. O sea que ha sido una gran ayuda el haber empezado ahí porque perfeccionaron el resto de su carrera. O sea, Sí. empezaron ay, perdón, no sé la palabra. O sea, empezaron a... Ay, no sé la palabra. Tal vez una especialización. O sea, que empezaron su carrera y siguieron sus estudios, o sea, no los detuvo. Claro, muchas veces, y hablábamos hoy del acervo cultural que tiene las Piedras, súper rico. Muchas veces hay, por ejemplo, chicos que traen la música desde su hogar, pero llega un momento donde requieren profundizar el aprendizaje en la parte académica, en la parte de lectoescritura, o que por distintas circunstancias de la vida se encontraron tocando instrumentos y tratan de buscar cómo realmente sistematizar esa práctica. Y después lo que es la práctica orquestal en sí misma, que no es lo mismo que la ejecución individual de un instrumento. Allí los chicos aprenden a convivir, aprenden también a algo que es muy complejo, que es el poder tocar escuchando a otros, ¿verdad? Ese trabajo en conjunto, muy de carpintería, muy a poco que va haciendo la directora, donde cada uno de los instrumentos se va ensamblando a la hora de... O sea, no solamente tienen que aprender su instrumento, sino también aprender el del otro. Exactamente. Claro, porque es una cuestión de equipo. Si no funciona uno con el otro, no va la música, o sea, la función no se va a estar bien. Exactamente, ¿no? exactamente. Parte de la pandemia, ¿no? Todo lo que nos afectó y eso. ¿Cuáles serían los objetivos este año? A pesar de que todo esto que nos afectó, igual se lograron adaptar bastante bien, ¿cuál sería el objetivo? Bueno, los objetivos según los niveles, estamos con lo que es la orquesta juvenil, estamos preparando, como te decía, por esta cuestión del distanciamiento y de mantener grupos pequeños, estamos preparando obras de música de cámara, que con todo gusto vamos a compartir más adelante, para que se puedan difundir. Las expectativas de hacer espectáculos o conciertos por ahora se ven muy lejanas, así que el lugar que nos queda por ahora es la presentación a través de medios audiovisuales. ¿Y por dónde lo pueden ver? La orquesta tiene un canal en YouTube que lo abrimos este año, que se llama Núcleo Las Piedras, y también seguramente en la medida que la presencialidad nos permita ir dando forma a eso, vamos a trabajar en conjunto con Cultura de la Intendencia, que dicho sea de paso, es gracias a quien este proyecto está aquí en Canelones y en 4 núcleos, no solamente en Las Piedras, en Colonia Nicolich, en Toledo y en Ciudad de la Costa. Y bueno, como te decía, teniendo determinada estructura tecnológica, la idea es poder llegar a hacer difusión a través de los medios, grabando conciertos, pequeñas obras, etcétera. Y bueno, continuar con la preparación de las generaciones, porque los niños van
año a año van cumpliendo un proceso, como te decía hoy, a través del repertorio, el cual no se puede detener para que vayan evolucionando. Entonces, la premisa fundamental siempre es que el proceso de aprendizaje avance. Se mantenga y siga avanzando. Se mantenga y bueno, nos mantendremos a la expectativa de esa otra cosa que tiene, esa característica que tiene el núcleo, que es la participación social, que nos encanta, aparte poder realizar conciertos, estar en eventos, ir a distintas instancias, muchas veces son para colaborar o para difundir una obra, en la medida que las condiciones sanitarias más adelante lo permitan, estar preparados para asumir eso. Bueno, entonces esperamos con muchas ansias de que se pueda agarrar y hacer una función y poder escucharlos. Si alguien quiere ser parte del núcleo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, nosotros nos manejamos lo que es la inscripción a través de la página web del sistema, que es Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del Uruguay. Allí se encuentra un formulario de inscripción, y si no, directamente se pueden contactar con nosotros los días lunes y martes a partir de las 5:30 de la tarde, allí en la Escuela Ancina. Bueno, toda persona interesada ya sabe, para ser parte del núcleo. Muchas gracias por esto, espero que logren seguir avanzando y que se mantenga todo ese entusiasmo que se tiene tanto por los alumnos como por los profesores, y te agradezco mucho que nos cuentes un poco cómo están pasando. Bueno, gracias al programa, a ti, a Rompecabezas, gracias a la gente del Teatro La Sala, que son uno de tantos amigos que tenemos en Las Piedras y que hacen maravilloso. Te decía hoy que la difusión, y creo que el caudal interesante de gente que tiene el núcleo se debe a esa red de amigos que siempre están pendientes y apoyando. Así que bueno, en resumen, estamos, como te decía, súper entusiasmados, con mucha cautela, tomando las medidas para que este reintegro salga de la mejor manera posible, pero con enormes expectativas, sobre todo las expectativas que nos dan los niños y los jóvenes que día a día van creciendo en esto de la música, y que nuestra meta es que sean un gran capital cultural para el departamento. Están muy bien. Ahí, dale. Bueno, continuamos con más Rompecabezas. Música, Teatro. Agenda. espectáculo, Entrevistas. anécdotas, personas. Personajes.